La prioridad que nos señalaba Víctor Rodríguez es que cada discípulo se aboque a la oración. Y no es algo que decimos los predicadores. Nos hizo recorrer por todo el libro de Lucas cómo Jesús oraba. Y viendo todo este pantallazo, recordé las palabras del apóstol Pedro cuando dice allí en 1 Pedro 2:21 que él nos dejaba ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que el ejemplo lo tomamos de Jesús. Y comenzó con Lucas 3:21, que dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Háganse la imagen, estaba Juan el Bautista bautizando a los que habían creído en su anuncio. Aparece Jesús allí. También quiere ser bautizado por Juan el Bautista, pero hizo algo más. Yo no sé si los otros que se bautizaban se habrían acordado, pero lo que destaca la Escritura es que Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. En el versículo que sigue dice: y descendió el Espíritu Santo. Entonces lo que el predicador nos decía, que cuando uno está orando, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende. Capítulo 5, versículos 15-16. Dice así: su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que nos señalaba es que más importante que la fama, más importante que estar con la gente, más importante que oír a la gente, él dejaba todo eso, se apartaba y oraba. Parecería una herejía, pero él nos enseña las prioridades. Su fama se extendía cada vez más. Imagínense los rumores, los comentarios de la gente. Hay allí un Jesús que sana, que libera, que habla palabras no como de este mundo, habla palabras
que vienen del cielo. Y la gente se agolpaba, la gente quería ver de qué se trataba. E imagínense como el día de hoy, cuando alguien se entera que hay un predicador que sana, que libera, que tiene poder sobrenatural para hacer señales y milagros. Y así acontecía con Jesús. Y la fama crecía y la gente iba queriendo verle. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, la prioridad de Jesús, lo más importante, no es estar con la gente, no es oír a la gente, si bien hay que hacer todo eso. Pero hablamos de lo prioritario. Él se apartaba y oraba. Y el consejo que nos daba es: si tu obra no comienza con oración, se desarma. Así textualmente nos aconsejaba Víctor Rodríguez. Si tu obra no comienza con oración, se desarma. Capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Escogió a 12 discípulos, pero pasó la noche anterior orando. ¿No será que el Padre le dijo a quiénes tenía que llamar? Fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Cuando ya amaneció, cuando fue de día, va y busca a los discípulos, escogiendo a 12 de ellos. Es evidente que el Padre le reveló a quienes tenía que llamar. Entonces, el consejo final con respecto a esto es: la revelación viene por la oración. Yo no lo puse acá, pero fue interesante un ejemplo que él dio. Algo similar a lo que yo había compartido alguna vez, que también había oído de él. Y es, la vez anterior decía que había una hermana en la congregación. Y esto algunos que estuvieron en esos retiros generales lo habrán oído y lo recordarán. Que siempre lo buscaba porque estaba cargada de problemas, de conflictos. Y quería hablar con el pastor para que le aconseje, para que le diga cómo debía continuar con su vida. E iba vez tras vez, siempre con los mismos problemas. Y un día dice que no sabía más qué hacer con ella. Y le dice: mira, anda a tu casa, por una semana, ora a Dios. Y si Dios no te revela, no te muestra nada, vení a verme nuevamente. Y dice que a la semana la mujer fue a verle, pero ya no para más contarle los problemas como habitualmente lo hacía, sino que había recibido de Dios el cómo conducirse en su vida y ya no tenía más problemas. Y en esta ocasión
nos dio un consejo, mejor dicho, un ejemplo. Había un hombre, este hombre con muchos problemas también, e iba a él y le dice: mira, tómate una semana, ora a Dios, ayuná y después vení a verme. Y dice que pasó lo mismo. Este hombre ya no tenía más conflicto con su propia vida y con lo que le estaba aconteciendo. Entonces, la revelación viene por la oración. Qué lindo aprender esto. Heriberto más de una vez dice, tiene algo así, no, tienen problemas, no me vengan a ver a mí. No nos vengan a ver a los pastores, busquen de Dios. Él da la revelación, Él es el pastor de pastores, es el que tiene la respuesta para el ser humano. Los que estuvieron en el retiro es mi interpretación con mis añadiduras, pero así lo recibí yo, así lo siento y se los quiero transmitir un poco así ordenadamente, pero la esencia es lo que nos hablaba Víctor. La revelación viene por la oración. Si bien no es muy explícito, pero qué interesante. Pasó Jesús toda la noche orando y cuando se hizo de día fue y buscó a los discípulos. Nunca lo habíamos visto así, ¿no es cierto? Qué tremendo. Capítulo 9, 28. Tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. En esta ocasión no fue solo. Tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió con ellos al monte a orar. ¿Cómo interpretamos esa actitud? Les enseñaba acerca de la importancia de la oración. Capítulo 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Quizá todo el contexto de su mover, de su actitud, hablo de Jesús, creaba en sus discípulos la necesidad de orar. Le veían a Él, no sabían quizá cómo era este asunto y surge esa pregunta a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y me gustó esta expresión, que no la teníamos tampoco nosotros, y dice: todo lo que hagamos sin oración es como un motor sin aceite. No es un vocabulario normal entre nosotros, ¿no? Nunca lo había oído así, pero qué interesante. Por eso digo, los que tienen conocimiento de vehículos, de motores, saben que el motor, para que funcione, necesita de un elemento esencial, que es el aceite. Si no, el motor se funde. Habrán oído alguna vez que
perdió el aceite, el motor, porque se rompió una manguera y trabajó sin aceite y se fundió. Entró a recalentar, a sacar humo y se trabó y chao. Y lo comparaba con la vida espiritual del creyente. Todo lo que hagamos sin oración es como un motor sin aceite. Versículo 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y nos hacía la pregunta: ¿cuál es tu apariencia? La apariencia la da la oración, la intimidad con Dios. Capítulo 22, 41. Otra vez, y él se apartó de ellos, se apartó de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y esto lo quiero leer en las Sagradas Escrituras. Capítulo 22 de Lucas 41 hasta el 46. Y termino con esto. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entren en tentación. No solamente oraba por sí, sino que también les enseñó a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Y él finalizó con esta frase, y es con la que finalizo yo. Jesús comenzó su ministerio con oración y finalizó su ministerio con oración. Fue muy sintético, pero por eso apelo al Espíritu Santo que les muestre y les amplíe y nos lleve a una mayor conciencia de la necesidad
de orar. Esta mañana una hermana trajo allí en el aposento de la oración. Hay mucho más para escudriñar al respecto. El deseo del Hijo orando al Padre para que los que hemos creído vivamos en amor, en unidad. Qué bien que nos hizo. Y fue al Padre: Padre, te ruego por estos que vos me diste, sus discípulos, pero no solamente por estos, sino también por los que van a creer, que somos nosotros, los que hemos creído y los que vendrán, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Qué tremendo, ¿eh? El deseo de Jesús, pero siempre a través del Padre, a través de la aprobación del Padre. Y para saber si tenía o no aprobación, Señor, esta es la cuestión. Que Dios nos revele mucho más acerca de esto.